¿Qué tal? Bienvenidos a este video. Bueno, esta vez vamos a hacer una práctica de funciones en Excel y bueno, todo a raíz de esta tabla, de estos datos que tenemos de una empresa. Y bueno, aquí tenemos los datos personales de los trabajadores y lo que necesitamos es sacar algunas estadísticas. Acá en la hoja de estadísticas tenemos los ejercicios con los cuales vamos a trabajar. Y el primero que nos pide, nos dice es calcular el total de los trabajadores. Entonces aquí, mediante una fórmula, debemos de sacar el total de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la columna que podemos usar? Bueno, puede ser la del número de carnet o la de apellidos y nombres. Aquí lo que vamos a usar es una función, puede ser la de contar o la de contra. La diferencia es que la de contar solamente nos cuenta los datos numéricos y contará nos hace un conteo de los datos numéricos y de texto. Entonces vamos a usar en este caso la de contar. Igual contará, aquí está, contará. Y vamos a abrir nuestro paréntesis, nos vamos a ir a la tabla de datos y como les mencionaba podemos usar la columna del carnet o la de los apellidos. Entonces vamos a usar la del carnet en este caso y vamos a seleccionar el rango de las celdas de la A6 a la A65. Solamente le vamos a dar un enter y ya tenemos que son 60 trabajadores. Aquí, para hacer como una comprobación, bueno, si seleccionamos solamente el rango de los nombres, entonces aquí en recuento, acá en esta parte, en esta zona, siempre nos pone si tenemos datos numéricos, lo que son la sumatoria, lo que es el promedio y el recuento. Entonces aquí tenemos un recuento de 60. Entonces ya aquí tenemos el ejemplo de la función contará. Después en el segundo nos pide calcular el total general del sueldo básico de los trabajadores. Aquí igual solamente es una sumatoria total de los sueldos. Entonces vamos a ponerle igual a suma y nos vamos a los datos personales y aquí está la columna sueldo básico y solamente vamos a seleccionar los nombres. Para hacer una selección rápida vamos a presionar la tecla Shift y Control o Control Shift y sin soltarla y flecha hacia abajo. Entonces de esa forma nos selecciona todo el rango de forma más rápido. Una vez estando ahí solamente le vamos a dar un Enter o vamos a cerrar nuestro paréntesis y ya tenemos que el total de la planilla son 28.100. Después nos dice calcular el promedio del sueldo básico de los trabajadores. Entonces acá tenemos lo que es la sumatoria, pero queremos saber cuál es el promedio de los sueldos. Entonces vamos a ponerle igual. Vamos a usar la fórmula promedio. Aquí está. En este caso vamos a usar el promedio simple, ya que todas están llenas, no tenemos celdas en blanco o celdas en cero. En ese caso tendremos que usar el promedio, sí. Entonces en este caso vamos a usar la de promedio simple. Abrimos nuestro paréntesis. Nuevamente nos vamos al rango donde se encuentran los sueldos y vamos a seleccionar dicho rango. Una vez estando el rango le damos un enter y ya tenemos que son 468.33. Para el ejercicio 4, bueno, nos pide calcular el total del sueldo básico de los trabajadores. Aquí nos pide cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Para ello vamos a usar la función máximo y la función mínimo. Entonces vamos a poner igual a máximo, abrimos nuestro paréntesis y vamos a seleccionar nuevamente el rango de los sueldos. Y el máximo nos dice que es 2000. Ahora vamos a ponerlo pero con el mínimo. Entonces igual a mínimo. Abrimos nuestro paréntesis
y nos vamos nuevamente a la columna de sueldos básicos, el rango K6 al K65 y le damos un enter. Y tenemos que el mínimo es 200 y el máximo 2000. Después nos pide lo que es calcular la cantidad de trabajadores por tipo de sexo. Entonces aquí ya viene la cantidad y cuántos hombres tenemos y cuántas mujeres, masculino y femenino. Entonces vamos a usar un contar sí, que ya es una condición. Entonces vamos a abrir nuestro paréntesis, vamos a ponerle contar sí y abrimos nuestro paréntesis. Entonces vamos a contar, nos vamos a la base de datos y en la columna E, que es donde se encuentra la información. Entonces primero tenemos que seleccionar lo que es el rango. Una vez que está seleccionado el rango, vamos a poner una coma, y en este caso, como tenemos información de texto, vamos a abrir unas comillas. Entonces vamos a decirle que me cuente siempre y cuando sea una M. Entonces una vez que ya está, le damos un enter y listo. Entonces ya tenemos que son 31 hombres y vamos a hacer lo mismo pero ahora con mujeres. Entonces contar sí. Nuevamente vamos a seleccionar el rango. Seleccionamos el rango y vamos a ponerle, pero ahora vamos a ponerle una F de femenino y listo. Entonces tenemos ya que son 60 la sumatoria de los dos. Acá abajo simplemente para hacer la suma podemos usar la función de suma automática. Le damos clic en el icono y nos selecciona el rango que queremos sumar. Después queremos saber cuál es el porcentaje de hombres y cuál es el porcentaje de mujeres. Aquí hay diferentes formas de hacerlo, pero vamos a hacerlo de la forma fácil. Entonces vamos a ponerle igual. Vamos a dividir el total de hombres entre la sumatoria total. Y le damos un enter y nos pone que es el 52. Aquí podemos arrastrar la fórmula hacia abajo. Podemos ver que nos pone un error. Seleccionamos lo que es la fórmula y se está corriendo hacia abajo. Entonces regresamos la fórmula hacia arriba. Le damos un enter y listo. Tenemos ya que es 52 y 48%. Nuevamente podemos hacer la operación de suma y cuando estamos trabajando con porcentajes nos debe dar el 100%. Después nos pide calcular el total de trabajadores, pero en este caso que sean estables y contratados. Entonces nuevamente podemos usar la misma función, la misma fórmula de contar sí. Entonces vamos a ponerle contar sí. Nuevamente nos vamos a la base de datos y en este caso aquí está la condición, si son estables o contratado. Entonces vamos a darle una coma. Aquí podemos hacer lo mismo, podemos poner entre comillas lo que es la palabra contratado o estable o podemos irnos nuevamente a la hoja donde se encuentra la información y podemos seleccionar la celda donde se encuentra el nombre. Le damos un enter. Aquí nos está marcando ceros debido a que no es la misma información. Bueno, no es la misma sintaxis que se encuentra en la celda objetivo que en acá. Por ejemplo, vamos a seleccionar contratado. Vamos a pegar como valores. Y bueno, aquí podemos ver que estamos seleccionando lo que es el rango y después estamos
diciéndole que me sume siempre y cuando sea la palabra que se encuentra acá. Entonces le damos un enter y podemos ver que nos dice que son 20. Acá podemos poner como fijo este rango. Para ello le damos clic con F4. También seleccionamos esta y le damos F4. Entonces aquí estamos hablando ya de un rango absoluto, que si nosotros corremos la fórmula, ese rango no se va a mover. Le damos un enter. Esto nos sirve para hacer lo siguiente. Entonces, si nosotros corremos la fórmula hacia abajo, el rango se va a quedar igual. El de donde estamos contando J6 a J65 no se va a mover, pero sin en cambio la celda que estamos, la condición sí se está moviendo. Entonces damos un enter y podemos ver que son 20 estables y 40 contratados. Nuevamente, para saber el total, le damos sumatoria automática y un enter. Ahora vamos a sacar el porcentaje de una forma diferente a la anterior. Entonces para ello vamos a ponerle igual y vamos a seleccionar la celda nuevamente que encontramos acá. Y ahora lo que vamos a hacer es dividirlo entre la suma y vamos a seleccionar los dos rangos. Cerramos el rango, le damos un enter. Aquí me pone 3.33. Vamos a darle formato de porcentaje y nos dice que es el 33%. Aquí nuevamente, como la sumatoria debe de ser un rango absoluto, le vamos a dar nuevamente F4, le damos un enter para que al momento de bajar lo que es la fórmula se quede el mismo rango, pero sí nos va a cambiar la celda que estamos dividiendo. Vamos a sumar para que nos dé el 100%, es como una comprobación y listo. Entonces podemos ver que sí tenemos el 100%. Entonces 33% son estables y 67% contratado. Después nos dice calcular el total de contratados por estado civil. Podemos hacer nuevamente la misma fórmula. Entonces vamos a igual a contar. Contar sí, nuevamente nos vamos al rango y vamos a la parte donde nos da esta información. Aquí está, soltero o casado. Entonces vamos a seleccionar lo que es el rango. Aquí vamos a ponerle nuevamente F4. Si nosotros estamos trabajando con lo que es la fórmula y todavía no la cerramos, si le damos F4, bueno, nos pone automáticamente los signos de peso, que son el valor absoluto. Vamos a ponerle una coma. Entonces aquí soltero y casado ya nos está dando solamente una letra. Aquí la podemos cambiar o la podemos dejar igual, pero en este caso vamos a ponerle vamos a abrir lo que es nuestras comillas, ya que es un dato de texto. Cerramos nuestras comillas, le damos un enter y podemos ver que me está contando la cantidad de solteros. Entonces son 37. Si nosotros corremos la fórmula, en este caso ya no se va a mover el rango porque ya lo pusimos como absoluto, pero ahora solamente tenemos que cambiar la condición. Y casados es una C. Y listo. Entonces esto nos va a ayudar para no estar regresando a lo que es la base de datos cuando estamos trabajando con más datos o más análisis. Nuevamente, para hacer la comprobación le vamos a dar sumatoria y listo. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a darle igual a la celda D39 entre la sumatoria de las dos celdas. En este caso son solo estas dos. Vamos a ponerle F4 y cerramos nuestro paréntesis. Le damos un enter y nos pone el 61. Nuevamente vamos a darle formato de porcentaje y listo.
Entonces ya podemos arrastrar nuestra fórmula porque ya está con valor absoluto. Vamos a hacer la sumatoria y un enter. Listo. Después nos dice calcular el total de trabajadores por ocupación y después nos dice que calcular el total de sueldos básicos por ocupación. Entonces aquí nos va a hacer un conteo de cuántos abogados tenemos, cuántos administradores, cuántos de almacén. Aquí tenemos celdas combinadas, vamos a descombinarlas para que podamos trabajar de forma más rápida. Entonces vamos a analizar cómo es que está nuestra información. Por ejemplo, aquí tenemos administrador, todo está en mayúsculas, no tiene espacios. Aquí administrador igual está en mayúsculas. A ver, vamos a intentarlo. Aquí ya se complica porque tenemos más conceptos y entonces al estar aplicando la función contar sí y si le vamos poniendo comillas y el nombre, bueno, es mucho más tardado cuando estamos haciendo un análisis. Entonces vamos a intentarlo con igual a contar sí. Vamos a seleccionar el rango donde se encuentra lo que son las ocupaciones, que es el I6 al I65. Vamos a ponerle F4 para que me ponga en valor absoluto ese rango. Vamos a poner una coma y vamos a seleccionar lo que es la celda donde se encuentra el dato. Le damos un enter y sí, podemos ver que aquí nos jala la información. Entonces aquí, para hacerlo mucho más rápido, vamos a jalar lo que es la fórmula hasta la parte de abajo. Y para asegurarnos tenemos que hacer una sumatoria de todos estos. Entonces nos vamos a la fórmula de sumar rápido. Nos pone el rango y le damos un enter. Entonces aquí podemos ver que sí, efectivamente no, son los 60 trabajadores. Esto cuando tenemos la misma sintaxis de lo que estamos buscando contra lo que estamos contando. Entonces vamos a ver un ejemplo. Cuando no está homologada lo que es la información, por ejemplo aquí vamos a ponerle operador, pero vamos a darle un espacio. Le damos un enter. Y si nos vamos a la información a donde estamos haciendo nuestro análisis, entonces estamos viendo que la sumatoria total solamente son 59. Entonces va a ser muy importante que la información de nuestra base de datos sea homologada. Vamos a quitarle nuevamente el espacio que le habíamos puesto, le damos un enter, regresamos y listo, podemos ver que ya me está jalando la información. El porcentaje, aquí igual podemos dividir esta entre el total o la celda D46 entre la sumatoria del rango de 46 a D49. Entonces vamos a ponerle igual a la celda de 46 entre el total de los trabajadores. Le damos un clic para que podamos jalar nuestra fórmula y sea mucho más rápido. Debemos de poner en absoluto esta del total. Entonces vamos a seleccionar esta, le vamos a dar F4 y podemos ver que me pone el signo antes y el signo después de la D. Le damos un enter y ya puedo posicionarme en la esquina inferior de la celda. La selecciono, le doy clic y la arrastro hacia abajo. Aquí solamente debo de darle formato de porcentaje y listo. Para asegurarnos que el porcentaje sea correcto, bueno, vamos a sumarlo. El porcentaje siempre nos debe de dar el 100% y listo, podemos ver que aquí está, es correcto. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el total de sueldos básicos por ocupación. Entonces aquí ya cambia un poco más, ya que va a depender de dos condiciones. Vamos a sumar la cantidad del sueldo siempre y cuando sea abogado. Entonces lo que vamos a usar es la función sumar si conjunto. Entonces es igual a sumar
punto sí punto conjunto. Primero lo que nos pide es el rango de donde vamos a hacer la sumatoria. Nos vamos a esta parte y aquí está sueldo básico, va a ser el rango. Vamos a ponerle un F4 para que nos lo ponga como absoluto. Damos una coma y después nos va a pedir el rango de los criterios. En donde se encuentra lo que son los criterios, se encuentra en la columna I. Entonces voy a seleccionar el rango donde se encuentra los criterios. Voy a ponerle igual un F4 y después me pide una coma y el criterio. Entonces el criterio se encuentra en esta celda. Le voy a dar clic y un enter. Aquí lo mismo, tengo celdas combinadas. De preferencia, cuando estamos trabajando con este tipo de fórmula, es preferible que esté sin combinar. Y listo. Entonces aquí nos dice que los abogados, estamos sumando la cantidad de los sueldos de los abogados. Nos dice que es 1000 pesos. Aquí vamos a insertar un filtro. Hay que asegurarnos siempre que estamos metiendo la información correcta. Vamos a hacer un filtro por abogado. Entonces vamos a darle en aceptar y efectivamente, entonces aquí tenemos que los abogados representan solamente 1000 pesos. Regresamos y una vez que ya tenemos nuestra fórmula hecha, tenemos nuestros rangos absolutos, podemos posicionarnos en esta parte y arrastrarla. Pero vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacerlo ahora con el administrador. Entonces vamos a darle igual a sumar. Sí conjunto. Vamos a seleccionar la fórmula. Abrimos nuestro paréntesis. Y primero es el rango que deseamos sumar. Entonces vamos a seleccionar el rango que queremos sumar, que es el sueldo básico. Lo selecciono, le doy nuevamente F4. Al darle la coma, ya me va a pedir el rango donde se encuentran lo que son los criterios y son los de ocupación. Entonces voy a seleccionar el rango del I6 a I65. Le doy F4 para que me ponga igual el rango en absoluto y no se mueva. Le voy a dar una coma y me voy a la parte de estadística y selecciono donde se encuentra el criterio. Entonces le doy un enter y listo. Entonces ahora sí vamos a correr la fórmula hacia abajo y listo. Vamos a sumar para asegurarnos hacer la comprobación. Damos una sumatoria automática. Son 28.100. Recordemos que en esta parte, en la segunda, el total de la planilla nos dice que son 28.000 el total. Entonces aquí podemos ver que es correcta nuestro análisis. Para sacar el porcentaje, nuevamente podemos hacer la fórmula de división. Vamos a ponerle igual y vamos a seleccionar esta entre, ahora vamos a hacerlo con la sumatoria del rango, entre la suma del rango. Entonces vamos a darle un F4 para que no se mueva al momento de correr lo que es la fórmula. Aquí si le damos un enter solamente nos está haciendo una corrección de cerrar el paréntesis al final. Le damos que sí, nos posicionamos en la esquina inferior y arrastramos la fórmula. Nuevamente vamos a la parte de darle formato de porcentaje. Y aquí está. Con esta herramienta de disminuir decimales le podemos dar clic y nos disminuye los decimales, o podemos aumentarle los decimales. Para asegurarnos vamos a hacer la sumatoria total y un enter, nos da el 100%. El siguiente ejercicio nos pide calcular el total de trabajadores por categoría. Entonces aquí tenemos la categoría A, B, C, D, E.
La categoría se encuentra en esta parte, solamente nos está pidiendo el total. Entonces vamos a ponerle igual a contar sí. Nos pide el rango donde se encuentra, que es la D6 a la D65. Vamos a ponerle un F4 para que nos fije el rango. Ponemos nuestra coma. Como tenemos los mismos textos de A, D, B, E en mayúsculas, entonces nos vamos nuevamente a donde estamos haciendo nuestro análisis y seleccionamos la celda. Damos un enter y ya está. Nuevamente arrastramos lo que es nuestra fórmula y ya nos da que A son 2, B son 5, categoría C son 5, de la D33 y de la E15. Vamos a hacer una comprobación, deben de dar un total de 60 y es correcto. Para el porcentaje nuevamente es igual a la cantidad entre el total. Vamos a darle el total, ponemos un F4 para que solamente arrastremos la fórmula. La arrastramos y le damos formato de porcentaje y ya está. Y ahora nos pide calcular el total de sueldos por categoría. Entonces anteriormente nos pedía por ocupación, ahora nos pide por categoría. Entonces va a ser exactamente lo mismo que el anterior. Vamos a hacer una sumatoria, vamos a usar la de sumar sí conjunto. Entonces vamos a ponerle igual sumar punto sí punto conjunto, seleccionamos la que tenemos acá, abrimos nuestro paréntesis y vamos a seleccionar el rango del sueldo. Entonces vámonos a la base, vamos a seleccionar el rango del sueldo, seleccionamos el rango del sueldo, vamos a darle F4 para que nos lo deje fijo, una coma, después nos pide el rango del criterio. Ahora, ¿en dónde se encuentra? Bueno, es por categoría, se encuentra en la columna D. Vamos a seleccionar el rango, nuevamente vamos a ponerle un F4, coma, nos vamos a la parte donde se encuentran nuestros datos objetivo y vamos a seleccionar una A. O también lo que les mencionaba, podemos poner entre comillas la A mayúscula. Cerramos nuestra comilla y le damos un enter. Y listo. Bueno, son dos formas de hacerlo. Y una de las más fáciles es si ya tenemos la columna con el texto correcto. Bueno, es más fácil. Le damos un enter y solamente arrastramos hacia abajo lo que es la fórmula. Para asegurarnos, le damos una sumatoria automática y listo, 28.100, es correcto. Entonces, para el porcentaje vamos a ponerle igual al valor de la categoría entre el total. No olvidemos ponerlo en absoluto para que no se mueva. Le damos un F4 y un enter. Luego arrastramos lo que es la fórmula. Le damos formato de texto y hacemos la comprobación. Y listo. Entonces podemos ver que de la categoría A tenemos 3500, de la B, de la C, de la D y de la E. Y bueno, con el siguiente ejercicio nos pide, dice, calcular el total de trabajadores que ingresaron antes del año 1970, entre el año 1970 y el 80, entre el 80 y el 90 y después del 90. Entonces aquí lo que debemos de usar es el contar sí conjunto nuevamente, vamos a hacerlo, pero aquí ya estamos trabajando con fechas. Entonces la primera, entonces vamos a ponerle contar sí conjunto, nos pide el rango del criterio. Entonces aquí lo que estamos haciendo, acá tenemos la fecha de ingreso,
pero yo lo estoy convirtiendo a año. Para convertirlo a año estoy creando esta columna en donde solamente le pongo igual a año y ya me da el año. Entonces voy a seleccionar lo que es el rango, voy a ponerlo fijo y nos pide el rango del criterio es este. Entonces vamos a ponerle una coma y ya nos pide lo que es el criterio. El criterio es que primero cuente todos los que son menores o antes del año 70. Entonces vamos a ponerle la condición. Después de la coma abrimos nuestra comilla porque vamos a ponerle que sea menor. Vamos a cerrar nuestras comillas. Entonces, como estamos trabajando ya con fechas, vamos a ponerle un ampersand y vamos a ponerle 1970. Le damos un enter y listo. Entonces nos dice que 3 trabajadores ingresaron antes del año 1970. Vamos con la siguiente. Ya aquí nos está pidiendo que sumemos entre 2 fechas. Entonces vamos a ponerle igual a contar si conjunto. Nuevamente nos vamos a contar si conjunto. Nos pide el rango del criterio. Nuevamente es este, el criterio. Vamos a seleccionar el rango, le ponemos F4, coma, y el criterio va a ser que sea entre el año 1970 y 1980. Entonces vamos a abrir nuestras comillas y entonces que sea mayor o igual, cerramos nuestras comillas, abrimos nuestro ampersand, 1970, coma, nuevamente nos pide otra vez el rango para el siguiente criterio. Vamos a seleccionar el mismo rango y F4, coma, abrimos nuestras comillas, pero debe de ser menor, abrimos nuestro ampersand, 1980. Damos un enter y listo. Entonces nos dice que 3 trabajadores entraron entre los años 70 y el 80. Para el siguiente podemos seleccionar el resultado que obtenemos de la celda E76 y lo arrastramos hacia abajo, pero aquí vamos a cambiar lo que son los años. Entonces aquí debe de ser mayor o igual a 1980, pero debe de ser menor a 1990. Le damos un enter y nos dice que entraron 2. Después vamos con la siguiente. Entonces, contar si conjunto debe de ser después del año 1990. Nos vamos a seleccionar lo que es el rango, F4, coma, entonces debe de ser mayor o igual, ponemos nuestro ampersand, 1990. Y listo, nos dice que 52 trabajadores entraron después del año 1990. Para asegurarnos, hacemos nuestra sumatoria. Y listo, tenemos que son 60. Eso es correcto. Y después solamente queda sacar lo que es el porcentaje. Entonces vamos a ponerle igual. Seleccionamos la celda y lo dividimos entre el total. Le ponemos F4 para que no la deje fija y arrastramos nuestra fórmula. Le damos formato de porcentaje y hacemos nuestra sumatoria. Entonces el 80% han entrado después del año 1990. Después nos dice calcular la cantidad de trabajadores que tienen hijos y que no tienen hijos. Entonces esa información se encuentra en la columna G
Entonces aquí tienen 3 hijos y las que están en blanco significa que no tienen hijos. Entonces, ¿tienen hijos? Vamos a hacerle contar sí. Nos vamos al rango de la columna, vamos a seleccionar todo y el criterio es que tengan hijos. Entonces debe de ser igual o mayor a 1. Entonces el criterio va a ser, vamos a abrir nuestras comillas, que cuente si es mayor o igual a 1. Cerramos nuestras comillas. Vamos a ponerle igual el ampersand y el 1. Le damos un enter y ya está. Entonces estamos seleccionando primero lo que es el rango y luego el criterio. Para los que no tienen hijos, bueno, lo que podemos hacer es igual a contar blanco. La fórmula contar blanco nos va a ayudar para contar las celdas que se encuentran en blanco. Entonces vamos a seleccionar el rango y le damos un enter. Entonces nos dice que son 37. Vamos a hacer nuestra sumatoria. Y aquí nos pone un error debido a que tiene 0, pero no es hijo. Entonces aquí también tiene 0. Tiene 0. Entonces en la base de datos le podemos poner a todo 0 o lo podemos dejar a todos en blanco cuando no tienen hijos. Entonces aquí la fórmula contar blanco nos está contando todos los que no tienen hijos y arriba los que tienen que es igual o mayor a un hijo. Bueno, para el ejercicio 14 nos pide calcular la cantidad de trabajadores que pertenecen a Estado, Integra, Nueva Vida, Horizonte, Profuturo. Entonces aquí podemos quitarle esta parte. Vamos a descombinar lo que son las celdas y para que podamos contar. Entonces vamos a ponerle igual. Contar sí. Vamos a seleccionar lo que es el rango que se encuentra en esta parte. Un F4, coma, y vamos a seleccionar lo que se encuentra en la celda, en este caso que es la B91. Damos un enter y listo. Ahora vamos a arrastrar hacia abajo y ya nos da el resultado de cada uno. Le damos la sumatoria para comprobar y listo. Para sacar el porcentaje igual. Vamos a darle igual 37 entre el total. Ponemos F4 para fijar la celda y después arrastramos la fórmula. Damos formato de porcentaje y ya tenemos nuestros porcentajes. Damos sumar y nos debe dar siempre el 100%. Después viene calcular la cantidad de trabajadores que gana más de 1000. Entonces vamos a nuevamente hacer una sumatoria. Vamos a poner igual a sumar sí, que es un condicional. Nos vamos a la parte de los salarios, seleccionamos el rango, un F4, coma, entonces debe de ser mayor, ponemos un ampersand y 1000.
Para el último, que es el 15, nos pide calcular la cantidad de trabajadores que ganan más de 1000. Entonces vamos a poner igual a contar si. Vamos a seleccionar lo que es el rango donde se encuentran los salarios. Vamos a seleccionar, le ponemos F4 para fijarlo, coma, y ponemos el signo de mayor, cerramos nuestras comillas, le ponemos un ampersand y le ponemos 1000. Entonces aquí nos dice que solamente 3 trabajadores ganan más de 1000. Y bueno, vamos a buscar cuáles son esos trabajadores para asegurarnos. Entonces aquí está 1, 2, 3. Aquí si nos hubiera puesto ganan más o igual, nos hubiera puesto el signo igual a 1000. Bueno, aquí nos tendría que haber, aquí también ponemos el condicional más o igual a 1000 y entonces son 7. Pero como el ejercicio nos está pidiendo que solamente mayores de 1000, entonces solo son 3 trabajadores. Bueno, espero y les haya gustado, puedan practicar y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.